Pues hoy en la lectura de la semana, caminar con los ancestros, caminos sagrados, mitos de los pueblos originarios del norte de América. Vamos a ver las características. Ya hemos compartido algunos de los mitos de los Sioux, de los Cherokees, ¿sí? Pero ahora, en esta sección, en la lectura de la semana, caminamos con los ancestros, escuchamos sus voces a través de los mitos sagrados, de los pueblos originarios del norte de América. Relatos que aún nos enseñan cómo vivir en armonía con el mundo. Hemos preparado algunas de las características de los mitos, ya de los mitos de los pueblos de Norteamérica, los pueblos originarios, Sioux, iroqueses, cherokees, navajos, algunos de lo que hoy es Estados Unidos, y que compartían, comparten con lo que ahora es Canadá o lo que ahora es México, porque estas fronteras pues, no existían cuando estaban estos pueblos originarios en las llanuras, en las estepas del norte de América. Y generaron mitos extraordinarios, poco conocidos porque es tradición oral. En cambio, los mitos griegos que en un momento dado que iniciaron como mitos orales, en verso, después con la invención de la escritura, empezaron a ser escritos y entonces eso ha permitido que mitos de los griegos, de los romanos, de los babilonios, de los egipcios, se conozcan más. Pero los mitos africanos, como lo vimos la semana pasada, los mitos norteamericanos, como lo vamos a ver esta semana, pues son menos conocidos porque es la tradición oral. Pero ahora tuvimos la suerte, por aquí, a ver, por favor, alcáncenmelo. Tuvimos la suerte de encontrar, o sea, ahí está en el centro, ¿no? Ahí está en el centro de, aquí lo ponemos también, ahí está. ¿Sí? Tuvimos la suerte de encontrar relatos épicos, mitos y leyendas de los nativos norteamericanos. Miren, una compilación extraordinaria y obviamente que no son todos, no son todos los mitos y aquí está pues el sentir, la cosmovisión, la filosofía, la ética, la sociología, la economía, la religión, la magia de los pueblos originarios. Y como todos los pueblos del mundo, pues tienen mitos de cómo se hizo el mundo, la historia de la creación, la madre del mundo, la creación de la luz del día, que son algunos de los mitos que vienen en esta rica compilación. La creación de la luz del día, tomada al azar. Al principio siempre estaba oscuro. ¿Se acuerdan ustedes cómo inicia la Biblia? Pues era la oscuridad. Cuando vuelvan a leer el Génesis, se van a acordar de este mito del norte de América, la creación de la luz del día. Al principio siempre estaba oscuro. Oscuridad era una mujer que tenía 2 hijas y venía del este a jugar con Gata Montés. Llegó a casa de Gata Montés de noche y después de cenar empezó a hablar de juego, diciendo, nunca había venido antes, he venido a jugar. Y bueno, y por ahí
por ahí va el mito de la creación de la luz del día. ¿Sí? Las grandes hazañas de Michabo o Micabo, ¿sí? Micabo con Che. Si lo leemos de manera textual, diría las grandes hazañas de Michabo, y está escrito con Che y con B grande, con B labio dental. Y ese mito, a ver, tomémoslo por acá. Un manitó muy poderoso visitó una vez la tierra y enamorándose de su única habitante, una joven y bella doncella, la convirtió en su esposa. De esta unión nacieron 4 hijos sanos, pero al dar a luz, la madre falleció tristemente. El primer hijo se llamaba Michabo y estaba destinado a convertirse en el amigo de la raza humana. Michabo, deidad suprema de los indios algonquinos, es representado muy a menudo como un dios invencible, dotado de poderes maravillosos. Sin embargo, se le da un tratamiento mucho más humano y se le representa como un embaucador, así como Anansi, allá en los mitos africanos, así como Hermes en la mitología griega, Mercurio en la mitología romana, el embaucador o alborotador, como en la historia que sigue. El segundo, Chitralos, se hizo cargo de los muertos y gobernó el país de las almas, como Hades, allá, en el inframundo griego. El tercero, Uabasa, huyó inmediatamente al norte, transformándose en un espíritu conejo, mientras que el cuarto, Shokanipoc, de temperamento fogoso, se pasaba el tiempo discutiendo, especialmente con su hermano mayor. Bueno, pues estamos en el inicio, en la introducción, es la lectura de la semana, y vamos a platicarles acerca de las características de los mitos de los pueblos originarios del norte de América. Caminar con los ancestros, caminos sagrados. ¿Se acuerdan que les he comentado que todos los pueblos africanos, griegos, romanos, etcétera, las familias tenían un ancestro? Acá mismo en los aztecas y en los mayas. Pero llegaba un momento en que el ancestro más antiguo era un animal. Entonces era un tótem. Los hebreos tenían tótem antes de que Moisés les inculcara el monoteísmo. Tenía sus tótems, sus dioses dentro de su casa. Hay un pasaje en el Génesis donde cuando va Jacob, creo que es Jacob, va con su parentela por allá a Babilonia para casarse con alguien de su familia, de la familia de Abraham, de donde él venía. Y cuando van saliendo, que lleva a Raquel, a Lea, que son van a ser las madres fundadoras, junto con Sara y de los hebreos. Una de las esposas de Jacob, de Israel,
entra a su casa y se lleva estatuillas. Se lleva y las esconde, se las roba pues. Y luego sale su padre porque se da cuenta y dice, oye, ¿dónde está? ¿Quién se las llevó? O sea, ahí de manera directa nos está diciendo la Biblia que esas comunidades hebreas en sus inicios tenían sus ídolos, tenían sus tótems. Bueno, las tribus del norte también, del norte de América, tenían sus tótems, particularmente el caballo. El caballo era el tótem, o es el tótem más poderoso de los pueblos del norte de América. Hay un mito de la creación de los iroqueses que están en lo que ahora es Canadá, de los iroqueses. Y bueno, son riquísimos. Dice, estamos en la introducción apenas. En los albores de la creación, antes de que existiera la humanidad, el universo comprendía dos mundos separados. El mundo inferior era un lugar de oscuridad eterna, poblado solo por criaturas del agua, mientras que el mundo, un reino de luz brillante, estaba habitado por el gran gobernante y su familia. La diosa Atenesic era hija del gran gobernante y en ese momento estaba embarazada y muy cerca de su término. Al acercarse la hora, sus parientes la persuadieron para que se tumbara en un mullido colchón, envolviéndola en un rayo de luz, a fin de que su fatigado cuerpo reuniera fuerzas y se refrescara para la tarea que tenía por delante, alumbrar. Pero en cuanto cerró los ojos, el lecho sobre el que yacía empezó a hundirse sin previo aviso a través de las espesas nubes, precipitándose rápidamente hacia el mundo inferior que tenía debajo. Deslumbrados y alarmados por la luz descendente, los monstruos y criaturas de las grandes aguas celebraron un consejo de emergencia para decidir qué hacer. Si el ser de arriba cae sobre nosotros, dijo la gallina de agua, seguramente nos destruirá. Debemos encontrar rápidamente un lugar donde pueda descansar. Y sigue el mito. Entonces, son en extremo interesantes y es la lectura de la semana. Aquí se ve a un chamán, a un brujo pues, contando sus historias, seguramente transmitiendo oralmente algún mito. ¿Sí? Aquí vemos otro pasaje en donde se nota ahí la flauta, la pipa, el arco y la flecha, el caballo, un tótem poderosísimo entre los nativos de Norteamérica. Muy interesantes los mitos, que es nuestra lectura de la semana. Caminar con los ancestros. Caminos sagrados, mitos de los pueblos originarios del norte de América. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Algunas de las características que podemos destacar de los mitos de las tribus del norte de América son, por ejemplo, la transmisión oral. Los mitos se transmiten de manera oral, no escrita.
Como en muchas culturas originarias, los mitos de los pueblos indígenas norteamericanos fueron transmitidos oralmente, de generación en generación, y también tenían una función educativa. Estos relatos no solo buscaban entretener, sino sobre todo educar, preservar el conocimiento y reforzar los valores comunitarios. Los ancianos y los cuentacuentos eran los encargados de narrarlos en ceremonias, reuniones y en momentos claves de la vida social. Los mitos reflejan una visión profundamente animista. O sea, hay una relación sagrada con la naturaleza y muy respetuosa. Animista, ya les comentaba a propósito de los mitos africanos, que es darles ánima, es decir, que tienen alma. Los animales, la naturaleza en general, los árboles, las piedras, los troncos, ¿sí? Eso es el animismo. Entonces es una visión profundamente animista y respetuosa de la naturaleza, animales, montañas, ríos, estrellas, fenómenos naturales están dotados de espíritu y vida propia. Ese es el animismo. Y todo en el mundo es interdependiente. Por eso es que hay tanto respeto por la naturaleza. La tierra es considerada una madre viva y el ser humano es solo una parte más de la gran familia de la creación. Otra de sus características es que muchas tribus creen en un gran espíritu o creador supremo y se le conoce con distintos nombres. Por ejemplo, los Sioux le llamaban Huacantanca, ¿sí? Los Ojibwa le llamaban Hichemanitú. Y además del gran espíritu, existe un universo poblado de espíritus que habitan en los animales, en los árboles, en el viento, el fuego y en todos los elementos naturales. Por eso, los seres humanos deben vivir en armonía con ellos. Otra característica es que los mitos de creación son abundantes. El mito de la tierra sobre la tortuga. ¿Sí? Este mito, ahí se ve una imagen que representa este mito, ¿sí? En donde se plantea que la tierra está sobre una tortuga, ¿sí? Y déjenme decirles que en una gran cantidad de culturas del mundo existe este mito, existe esa creencia de que la tierra está sostenida sobre una gran tortuga. A ver si podemos compartir una imagen un poco más grande. Bueno, ahí se puede apreciar, ¿sí? Ahí se puede apreciar. Seguramente, a ver si ahí se aprecia mejor. Sí, pues ahí está. ¿Sí? Y esta característica, o digamos este mito,
Ahí está, ¿sí? Este mito, pues, es compartido por muchas culturas. Entre los japoneses hay un mito de esta naturaleza, ¿eh? También entre los japoneses, por ejemplo, aquí está esta, esta composición que es de un mito japonés. Está la tierra, ¿sí?, redonda por lo demás. Están elefantes sosteniendo y la tortuga sosteniendo a elefantes y a la tierra. O sea, es pues algo que prácticamente compartían diversos pueblos originarios de todas las partes del mundo, ¿sí? De todas las partes del mundo. Ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, por algo ha de ser. Digo, no porque esté una tortuga realmente físicamente sobre ella, pero algo debe de haber en lo más profundo del ser humano que lleva a diferentes culturas a crear el mito de la tierra sobre la tortuga, ¿sí? Es, por ejemplo, los pueblos algonquinos, ahí del norte de América, los pueblos iroqueses, ¿sí? Con ellos hay mitos donde la tierra flota sobre el caparazón de una gran tortuga, ¿sí? Otros mitos hablan de mundos subterráneos o de mundos celestiales, de los cuales los seres humanos emergieron o fueron enviados a habitar la tierra. Otra gran característica, y ahorita se las comentaba en la introducción, es el personaje del trickster, el embaucador. Es un personaje arquetípico común de muchos pueblos, de muchas culturas, un embaucador, un tramposo que a veces ayuda y en otras veces perjudica a los seres humanos. El coyote y el cuervo son los tricksters más conocidos allá en el norte de América, porque acá está entre los africanos, pues está la araña, el dios araña, que ya les compartimos varios mitos acerca del dios araña, ¿sí? Entonces, también pues algo se ha de reflejar en el ser humano por el hecho de tener personajes que son embaucadores, que son tramposos, que son prácticamente prestidigitadores. Fíjense en esta composición que estamos viendo aquí, está un hombre que no tiene características raciales indígenas enseñándoles algo, contándoles algo. Este es un personaje muy importante de la mitología entre los pueblos del norte de América y por supuesto el chamán, el sacerdote, pues, que era el encargado de transmitir muchas de las enseñanzas a través precisamente de los mitos. Ahí lo encontramos. Otra característica muy importante es que estos embaucadores enseñan lecciones morales a través de sus errores, a través de sus travesuras y personifican el caos necesario en el orden del universo, porque los contrarios tienen que existir. En el universo, pues el cosmos es la armonía, pero tiene que haber caos, tiene que haber su contrario. Bueno,
Estos embaucadores, estos trickster, enseñan lecciones morales. ¿Y cómo? Pues a través de los errores, de las travesuras. Y de alguna manera es un caos el que representa, pero es importante para el orden del universo. La transformación es un tema clave. Los dioses, animales y personas cambian de forma, cruzando constantemente los límites entre el mundo natural y el mundo espiritual. Fíjense, hay relatos donde los seres humanos se convierten en animales y hay relatos donde es viceversa, lo contrario, animales que se convierten en humanos o que se convierten en elementos del paisaje, se convierten en montañas, en ríos, en estrellas. Otra característica es que hay un énfasis en la comunidad y hay un gran respeto por los ancestros. Los mitos refuerzan la importancia del grupo por encima del individuo. Se honra a los ancestros como fuente de sabiduría y como guías espirituales que protegen a los vivos. Los mitos muchas veces narran el origen de rituales, el origen de danzas, de ceremonias que aseguran la prosperidad y la salud de la comunidad. Otra característica es que los mitos representan el ciclo de la vida y la muerte. La vida y la muerte como parte de un ciclo natural, donde el alma regresa a la tierra o se transforma en parte del cosmos. Hay una profunda creencia en la reencarnación, en la permanencia espiritual de los muertos en forma de espíritus que protegen o vigilan a los vivos. Relatos sobre héroes culturales. Los héroes culturales son figuras semidivinas que enseñaron a los humanos a cazar, a cultivar, a hacer el fuego, construir viviendas, temáticas y planteamientos que son compartidos por prácticamente todos los pueblos de la tierra. Estos héroes también establecieron los códigos de conducta y los ritos ceremoniales que permiten mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual. Una décima y última característica es la diversidad y el regionalismo. Las historias y mitos varían mucho de una tribu a otra, dependiendo de la región y dependiendo del ecosistema donde viven. Por ejemplo, los pueblos del bosque del noreste, como por ejemplo los iroqueses, los algonquinos, ellos que tienen el mito de la creación y tierra sobre la tortuga. Esos del noreste, por allá pegados a Canadá o ya en Canadá. Los pueblos del suroeste, ya más cerca acá de México, por ejemplo, los Hopis, los navajos, ellos tienen historias del inframundo y los viajes de los antepasados a través de los mundos subterráneos. Y los pueblos de la llanura, como los Sioux, por ejemplo, los Cheyennes acá del oeste, ellos tienen muchas leyendas de la caza del búfalo y el gran espíritu.
mujer, búfalo blanco, es lo que representa esta composición, ¿sí? Son los pueblos de las llanuras acá del oeste norteamericano. O sea, cada pueblo tiene sus tipos de mito dependiendo de la región y del ecosistema, sea bosque, sea montaña, sea llanura. Eso influye poderosamente en el tipo y las características de los mitos que crean. Por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos.